buenas amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Agenda Económica. Como siempre, estamos junto a ustedes, el programa Agenda Económica, junto a don Ezequiel Molina Lizardo, don Andrés Terrero Alcántara y quien le habla, José Manuel Luna Valiente. Durante esta semana hemos tenido algunos programas que han estado relacionados con lo que ha sido la séptima cumbre de las Américas, en la que participó el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Esta cumbre tiene también como atractivo que ha sido el segundo foro empresarial que se desarrolla dentro de la cumbre. Posterior a la culminación, el mismo día que culminó la cumbre, empezó también un foro de negocios en la ciudad de Panamá que agrupó a unos 400 empresarios del mundo. Panamá inclusive acaba de informar al mundo que la reunión lo que fue el foro empresarial y la reunión al roadshow la acaba de dejar a Panamá una cantidad enorme en divisas. 80 millones de dólares. O sea, eso es reflejado por hoteles, renta de vehículos, servicio de taxis, todo lo que, comestibles, todo lo que involucra. Hay que pensar, gift shop. Y no se contabilizan las compras en el aeropuerto. Exacto, pero hay que pensar, y esto es bueno que se sepa, que cuando un gobierno, un presidente, en el caso de Barack Obama o de Danilo Medina, asiste a este tipo de reuniones, los servicios se pagan. Y alguien en representación del gobierno tiene que pasar una tarjeta. Sí, nada es gratis ahí. O tiene que firmar. No se firma, se pasa una tarjeta. Es el aeropuerto que yo me he visitado, el aeropuerto de Panamá. Sí, porque todo difícilmente que yo no compre algo. Estamos iguales y yo te puedo decir que yo he pasado casi más de 15 veces por ahí y no me he apiado en Panamá todavía. Ajá. Sí, o sea, solamente de tránsito. De tránsito. Yo conozco. Es el hot más rápido de connecting. O sea, tú sales en el mismo gate y te devuelves para el mismo sitio y al otro avión. ¿Cuántas salidas tiene ahora mismo? Sí. Ya tiene como 30. ¿30 salidas? Sí. Ah, gates. Sí, gates. Sí, claro, sí. Porque lo ampliaron. Sí, el aeropuerto de Tocumen. Usted tenía 15 nada más. El aeropuerto de Tocumen está ubicado encima de lo que era un pantano. Y en ese aeropuerto normalmente llueve todos los días en Tocumen, en Panamá. Pero Panamá ha sabido aprovechar ese hub de las Américas en combinación lo que es Copa y Continental y conectan ya desde Panamá con Sudamérica completo y con gran parte de muchas ciudades norteamericanas, lo que no tenemos en República Dominicana desafortunadamente. Países como Jamaica tienen 30 aviones, aquí no se sabe dónde paró el último dominicano de aviación. Pero aquí no pasó nunca de tres aviones. Exactamente. Duarte, Sánchez y Mella. Y así mismo eran de pequeños. Duarte el más grande, Mella el otro más chiquito. El Duarte fue el que se cayó. Es bueno resaltar esto porque la República Dominicana ha tratado de tener iniciativas en este sentido en el ámbito de negocio. Y iniciamos el año pasado con Invierta República Dominicana, pero es un ámbito que tiene que seguir porque Panamá propicia mucho comercio internacional basado en su infraestructura y logística por el Canal de Panamá, el único país que conecta el Pacífico con el Atlántico. Que por cierto, vi una noticia muy interesante antes de empezar con la primera entrevista del presidente Medina. Que es la continuación. Que es la continuación sobre el tema eléctrico, que aparentemente los chinos han desistido del interés en el canal de Nicaragua. Sí. Porque parece que no había mucho sentido. Vamos a recordarle a los amigos de Agenda que vamos a repetir la pregunta que damos en el programa anterior. La última pregunta. Está bien, para que el del tema eléctrico que tú decías. En el programa anterior trabajamos sobre la cumbre. Exacto. Así es. Pasamos a nuestro director para que nos permita escuchar al presidente Medina contestando esta pregunta de los periodistas dominicanos sobre el tema eléctrico, que es uno de los temas, quizás el tema ícono de la República Dominicana, no solucionado todavía. En este momento. Señor presidente, hablemos del pacto eléctrico. Gran expectativa en el país, gran expectativa entre los empresarios. ¿Cuáles son sus expectativas sobre un tema que no ha tenido solución durante décadas en nuestro país? Mire, el pacto lo que nos lleva es a que trabajemos todos en la misma dirección. Y ese pacto yo sé que se va a aprobar porque hay la voluntad de que eso ocurra. Nosotros también tenemos el compromiso porque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo la implementación de 3 pactos. Hay un cuarto, pero de ese no se habla mucho. ¿Cuál es el cuarto? No, el cuarto es el fiscal. No es el fiscal. Tiene que ver con el fiscal, pero no es exactamente el pacto. Hay un pacto fiscal que yo intenté hacerlo en un momento imprudente, porque lo hice bajo la presión de una reforma tributaria y se abortó.
Entonces hay que retomarlo en algún momento en que ese tema no esté envuelto para que la gente se siente de manera fría y podamos hacer lo más conveniente para la República Dominicana. Y la cuarta parte está vinculada a que se haga ese pacto fiscal. Entonces ya de eso no hablaremos, pero los otros dos, el pacto educativo y el pacto eléctrico, ya lo hicimos. Entonces ya está en el Consejo Económico y Social el pacto eléctrico con todos los actores que están involucrados en el sector para que lleguemos a un acuerdo. Ahora, nosotros vamos en la dirección de resolver el problema eléctrico. Yo particularmente estoy al frente del sector eléctrico en el gobierno. Yo el primer martes de cada mes tengo una reunión con todos los actores del sector eléctrico para trabajar en esa dirección. Y entonces estamos monitoreando el déficit que tenemos con el sector eléctrico y las medidas que estamos tomando para corregir pérdidas. Catalina va a inyectar al mercado unos 720 megavatios de energía. Con esa inyección de parte del Estado, el costo de la energía eléctrica va a bajar considerablemente en el país. De hecho, ya está bajando. ¿Usted cree que le dé tiempo antes de finalizar este periodo del 2019? Bueno, el compromiso que tengo con los constructores de Catalina es que la planta deben ser encendida antes del 16 de agosto. Encendida, no entrarán al sistema porque entrarán en un proceso de prueba, pero serán prendidas antes del 16 de agosto. El ciclo combinado de AES estará antes del 16 de agosto. Y el gasoducto para hacer las conversiones de algunas plantas como CEPEN, que estamos discutiendo con ellos su transformación a gas, deben hacerse también en el periodo que nos queda. De manera que yo siento que si no lo resuelvo, se resolverán iniciando el próximo periodo de gobierno. Presidente, estamos ya a tiempo. Sí. La última de Roberto. Sí. Leonel Fernández, ¿amigo o compañero del PLD? Las dos cosas. Bueno, si no hace una pregunta y vamos a hacer nos vamos a crucificar en coro. La reelección. ¿Le simpatiza la reelección? Mire, yo me comprometí con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional de que en su momento yo hablaría del tema. Todavía no ha llegado el momento, está muy cerca. Pero ya viene el 19. Sí, pero incluso... El 19, sí, pero sus expectativas. Mire, yo le dije en ese momento que hay unos plazos fatales en los que los partidos deben seleccionar candidatos y deben inscribir candidatos en la Junta Central Electoral. Mi posición tiene que ser con tiempo suficiente para que el PLD pueda hacer los trabajos que tiene que hacer para seleccionar su candidato, establecer su calendario electoral y todo eso. Incluso, mire, yo no... Déjeme decirle algo. Mire, tal vez soy exagerado si digo esto. A mí el poder no me envanece. Yo creo que la única satisfacción que da ser presidente de la República es tener la oportunidad de hacer cosas como las que yo hago los domingos. Reunirme con gente que no tiene la oportunidad de tocar la puerta del poder y llevarle soluciones a problemas de años. Usted no sabe lo que significa para mí mi visita de los domingos. Cuando yo estoy hablando con la gente indefensa, la gente vulnerable, la gente que no tiene quien hable por ellos, la gente que no tiene un amigo que lo lleve a hablar con un funcionario y mucho menos con el presidente de la República. Y yo tengo la oportunidad de juntarme con cientos de esa gente todos los fines de semana y solucionarles problemas que le van a resolver situaciones de vida. Esas son de las cosas importantes que tiene esto, pero esto no es fácil. Para una gente que asume la presidencia con responsabilidad, esto no es fácil. Esto es sumamente difícil y complicado. Y yo no se lo recomiendo a nadie. La gente le gusta eso de estar en el centro de todo, pero esto no es fácil. Tal vez cogerlo con la filosofía que yo lo tomo, de no enfrentar cada problema que se presenta en el día a día, en términos públicos, de estar confrontando con el que emite una opinión. Yo respeto a todo el mundo. Nosotros tenemos una guía en la que estamos conduciendo el gobierno. Y a menos que los datos nos demuestren que estamos equivocados, vamos a seguir ejecutando esas medidas. Pero esto no es un problema de placer. Ahora, uno se siente bien cuando vienen a estas reuniones y recibe las felicitaciones de todo el mundo. De que los presidentes se acercan y me preguntan cómo es que está haciendo esto, cómo está haciendo aquello, por qué te ha situado, por ejemplo, Correa, que es el que más le preocupa la popularidad. Siempre, porque él dice que no puede perdonar que yo lo haya sacado del primer lugar. y cada vez que estamos en un grupo le dice, pregúntenle a él qué es lo que ha hecho para sacarnos del primer lugar. Entonces, esas cosas son las que dan satisfacción, pero esto no es nada fácil. Porque es que uno hace una tarea hoy
y tiene la satisfacción en lo que en la prensa lo que ve en la noche son los problemas que te quedan pendientes y que no terminan. Bien, como habíamos avanzado en el segmento anterior, hemos visto las palabras del presidente Medina con relación a la pregunta que le hiciese, creo que fue Alicia Ortega, que le preguntó sobre el tema del pacto eléctrico. El presidente habló sobre los avances que se han estado dando, sobre lo que ha sido la concretización del pacto educativo y que ya el pacto eléctrico está en la mesa de las negociaciones en el Consejo Económico y Social, que es la entidad que debe de manejar los pactos educativo, eléctrico y fiscal, mandatorio por la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay pocas luces y muchas sombras todavía en el sector eléctrico. El tema del subsidio, el tema de que tenemos una matriz que genera gran parte ya su producción de la energía eléctrica que sirve a los sectores comerciales, industriales y residenciales de la República Dominicana en base a combustibles baratos. Sin embargo, el 78% casi lo pagan los usuarios como si fuera el fuel oil más caro. Hay deudas del sector gobierno hacia los productores por casi 800 millones de dólares, basado en una serie de precios que muchas veces están sobredimensionados con algunos precios sombra que están disfrazados dentro de esa matriz que se cobra. El gobierno ha iniciado procesos de negociaciones y ha autorizado proyectos privados, como el caso de Quisqueya 1, Quisqueya 2, Quisqueya 3, que son las plantas en las cuales está el gobierno como socio, el grupo AES, el grupo Vicini, que les sirve la energía en gran parte de las instalaciones de Barrick Gold, Pueblo Viejo, quedando una parte que se sirve bidireccionalmente al sector público de las redes para vender al pueblo dominicano. Habló también no en ese segmento, pero sí mencionó en el segmento del programa anterior, el interés de AES de expandir a nivel de gasoducto y de tener otra planta de reserva de gas natural para abastecer al mercado caribeño y también abastecer a las plantas de la República Dominicana, lo cual es una iniciativa de negociación directa con el gobierno sin estar concebida dentro del pacto eléctrico. Y voy a referirme rápidamente sobre el tema del pacto eléctrico y relación fiscal. Pero también se conoce que el gobierno ha hecho una negociación privada con el grupo CESPEN de Cogentry para de una vez por todas convertir mediante un gasoducto de 8 kilómetros desde la zona este hasta San Pedro de Macorís, para convertir los 300 megas de Cogentry en gas natural. Todo eso está o no en el pacto eléctrico. ¿Cómo eso va a influenciar el tema fiscal? ¿Cuáles medidas, cuáles políticas, cuáles acuerdos están detrás de cada cosa? ¿Y eso se va a respetar o se va a cambiar dentro de un pacto fiscal que se discutirá en el próximo gobierno? Porque el ministro de Hacienda, el licenciado Simón Lizardo, ya advirtió de que el tema, y el mismo presidente de Medina lo acaba de decir, que no se hablará sobre el pacto fiscal, lo cual va a postergar. Pero ¿cómo eso va a ser tocado? ¿Cuál es el interés real del sector privado? ¿Cuál es el interés del gobierno? ¿Quiere ser ente participante? ¿Quiere ser productor? ¿Quiere ser distribuidor? ¿Quiere ser comercializador? Es bueno recordar que cuando decíamos en el programa anterior, y hablando del tema eléctrico, cuando referimos a las palabras del expresidente Hipólito catalogando a los gobiernos del PLD como desastrosos, que las únicas 2 veces que el Fondo Internacional ha roto con la República Dominicana fue precisamente en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y fue precisamente por 2 temas del sector eléctrico. Ahora bien, el gobierno va a tener que tomar decisiones importantes, pero no me parece que lo que va a evacuar del pacto eléctrico, y mirando las propuestas que hay, sobre todo de los diferentes sectores, va a ser quizás la mejor política. Perdimos tiempo con las 2 plantas de la licitación anterior con Radamés Segura que nunca se aprobaron, la famosa Sichuan de 1.200 megas. ¿La China? La China. Se decidió en una licitación posterior, 3 años casi, se inician a mediados de gobierno, cuando estaba dentro del plan de gobierno del presidente, iniciar la construcción de 2 plantas.
La de Punta Catalina Carbón son 600 megas y va a empezar aparentemente a producir en el año 2017. Lo que debió hacer el gobierno fue que automáticamente empezó pidiendo, acaba de pedir un financiamiento de 700 millones al Congreso para el financiamiento de los motores, los rotores, toda la infraestructura, la parte pesada de las plantas de Punta Catalina. Pero debió estarse construyendo también en este preciso momento 2 plantas iguales a Punta Catalina. O sea que el presidente habla, y creo que estamos hablando con mucha sinceridad y sobre todo con números en las manos y con números en la cabeza que manejamos tanto nosotros como Andrés y Ezequiel, de lo que hemos estado viviendo y de las promesas que hemos estado sufriendo. Ya también se le hizo tarde al tema eléctrico para el gobierno actual. O sea, y la demanda continúa. En la República Dominicana, sobre todo la ciudad de Santo Domingo, sigue creciendo y sigue demandando mucho más energía. A nivel se le hizo tarde para la solución final, pero hay que el tema eléctrico es muy complejo. No se va a resolver así, de por así. Lo que pasa, Ezequiel, que es tan complejo como que tú quieras decir, ¿cómo lo voy a hacer? Yo quiero participar, yo quiero participar o quiero ser regulador. Y por ese proceso creo que hemos pasado de atrás para adelante varias veces. Ya, si es que queremos sacar la comercialización, pero ¿a si qué yo se te la hiciera vamos a una pregunta, Hámela. la parte eléctrica, me gustaría saber cómo tú me la vas a contestar. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la gran, o sea, dónde es que está el gran problema en las 3 partes? Generación, comercialización y transmisión. O sea, ¿cuál es la parte más problemática? El gran problema está en la transmisión. Hay un problema en generación que se genera a bajo costo en gran proporción y se cobra a un alto costo porque el que paga es el gobierno. Y como el que paga es el gobierno y es deudor soberano, hay que cobrarle como sea. Ese es un gran problema. Y ahí está el tema de la transmisión, ¿por qué? Ahí está el tema de los contratos de Madrid a unos precios, el mercado spot, que hay mucha gente que dice. En la producción. No, es una parte. Yo te explico. Ahí hay un tema muy importante que dice, bueno, a mí me conviene pagar mi planta cara, mi planta barata, y si el mercado spot no me demanda, bueno, está bien, pero si me demanda yo le mando al gobierno y entonces me apago mi planta y vendo como si fuera como la más cara. En el tema de transmisión es que está el gran problema. Las pérdidas y el robo. Las pérdidas de transmisión, que yo no sé cuántos préstamos más del Banco Mundial, del BID, va a recibir la República Dominicana para resolver el problema de la transmisión. Que las pérdidas en transmisión son entre un 25 y un 30%. Pero eso está en todos los sitios. Pero espera. La pérdida de transmisión, en el que menos hay, es un 15%. El problema es que la pérdida de transmisión, óyeme, tú tienes una infraestructura que produce 100. Si perdiste 30, tú mandaste un costo de 100. No la puedes cobrar nunca. Y no la vas a cobrar nunca, exactamente. Ahora, cuando tú le añades a eso, la también ilusión y la evasión. El robo. Y sobre todo los malos pagos. O sea, el robo, el peor, el fraude. Exacto. Pero una parte de ese fraude se lo cobran alguna parte de los consumidores. Sí. No llega a todo. Pero... Sí, pero fíjate, ahí también se da el famoso Pareto de desigualdad. O sea, normalmente lo que roban no pagan. Pero los chiquitos que también roban, tampoco pagan. Sí. Entonces, ¿quiénes somos los que pagamos siempre? Bueno, los que estamos en el medio. Y hay gente que paga que sin querer roba. Porque el que te pone a pagar 200 pesos y te dejan consumir lo que te dé la gana, o el que te da 500 pesos y te dejan consumir lo que te dé la gana, es un robo también. Una cuota fija. Hay muchísimas formas de corregir el tema de transmisión. Lo que pasa es que había que hacer una inversión. Pero esa comercialización ahí. No. En el tema de transmisión había que hacer grandes inversiones porque ahí viene entonces, se une la comercialización. Si los contadores no funcionan y son violables, también hay evasión en la parte de comercialización. Yo te digo una cosa. Hay un porcentaje dentro de cada una. Yo te digo una cosa. Para mí el único problema que está en la producción está en el incentivo fiscal. Ahí que está el gran robo. Nada más. ¿Por qué? Bueno, porque hay un subsidio. Porque hay un subsidio en el mercado spot. Exacto. Eso es uno de los pesos. Pero finalmente no es tanto problema que hay en los contratos. Los contratos se hicieron en los momentos que tenían que hacerse. Sí, pero también hay que decir... Está en la transmisión y la comercialización. Sí, pero también hay que decir que el origen de todo está basado en un sistema equivocado, en donde el Estado... En que el Estado no cobraba. No solamente no cobraba, que tampoco tenía la capacidad instalada para abastecer al mercado. Ni para cobrar. Recordemos que en el año 70, las plantas, o sea, cuando se iba la luz, era porque las plantas estaban apagadas por falta de mantenimiento, o sea, habían explotado. Sí, claro. Y aquí recordemos que Juan José Blanco entró a una planta
sin estar completamente lista para y esa planta se le dañó. explotó la Itabo 1. Pues no, porque esa planta vino con el dinamo dañado, se instaló a carrera y se fundió. Pero tú tienes, por ejemplo, las grandes cosas, mira, Hidroquevé fue una estafa para el Estado Dominicano. Pero eso nunca funcionó. Exacto, pero el gobierno... Los 20 millones de dólares se los robaron pero lo perdió. Exactamente. ¿Quién fue? Fue No, este diga muchacho. no, no diga no. Entonces, Smith & Enron fue también la otra gran estafa de la República Dominicana. El país pagaba el 100% que decía la plaquita, pero la planta producía el 50% de capacidad. No, y se apagaba igual. Y se apagaba por igual. Y Coyente igual. Y hacía Coyentre por igual. Y así han habido una serie de... Pero qué interesante es tu análisis. Pero ahora que tú me dices, para que tú me digas tu idea. Okay. En los Estados Unidos, por ejemplo, fíjate todo ese ruido de estafa, precio, costo. ¿Por qué no hacemos en los Estados una pausa? Porque para ir con los segmentos. No, déjame terminar para empezar. En los Estados Unidos, el sector energético es tan importante como las telecomunicaciones y como la salud, por ejemplo. Si una empresa de producción tiene un superávit de producción y en su presupuesto, le pasa el superávit al usuario y se lo descuenta. Y si se le explotó la nevera, el microondas por un exceso de voltaje, automáticamente lo comprueban y se lo devuelven, que son de las grandes cosas y los ruidos que pasan aquí en República Dominicana. Perdón, Andrés. Aquí también lo devolvemos. Sí, de la puerta. Así que vamos a hacer la pausa. Vamos a la pausa. Hacemos la pausa, entonces regresamos con el tema. Interesante los análisis que ha hecho José Manuel con relación a este tema del posible pacto eléctrico que comenzó. Bueno, no es posible, habrá un pacto eléctrico. Bueno, pero por ahora es posible, porque en realidad, como yo decía anteriormente, no habrá fecha para concluirlo en este gobierno de Medina, en este gobierno que estamos. En este cuatrienio. En este cuatrienio, exactamente. Porque en realidad el tiempo se perdió. Ahora bien, José Manuel ha hecho un diagrama total de todos los componentes que tienen y no quiso decirle a la gente que todo esto tiene que ver con el sector privado. Correcto. Y que el sector privado, que es el abanderado de la justicia, en este momento es el principal factor que encarece la energía y que de una forma u otra se involucra en algunas artes que no fueran quizás las más normales, que perjudican al usuario. Sin embargo, de una manera inesperada, hace unos días, en una de sus propuestas que tenemos que leer con más detalle, con lo que son los avances de estas reuniones del pacto, se le ocurre proponer al CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que la energía pública, así se llama, ¿verdad? Sí. La pública que está en las carreteras, en las calles, lo paguen los usuarios en vez de los ayuntamientos, por un reclamo que hay. Así que ese es el orden, ¿eh? Que los ayuntamientos saben que paguen eso. Claro, pero ellos... Porque los ayuntamientos cobran un derecho por... Claro, pero ellos están proponiendo... ¿Y en base a qué están proponiendo eso entonces? No se sabe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Óigame esto, señores. Donde la energía que se sirve... Ahora, ¿quién es que la va a pagar? Es el usuario, pero ¿quién es que la va a pagar? No nosotros. Pero ¿y el que tiene la tarifa fija? No, pues eso no. Acuérdate que eso tienen una donación. Es que alguien se la van a ajustar. Claro. Alguien lo va a pagar. ¿Lo va a pagar quién? Eso mismo que tú dijiste ahorita. Los chiquitos de abajo no pagan por tal cosa. Y los de allá no pagan por Pero fue otro. el CONEP o un representante o un miembro del CONEP. El CONEP. Fue un comunicado. No, eso ellos. No, es una de las propuestas del CONEP en el pacto eléctrico. Sometida a la discusión del pacto eléctrico. O sea que ellos están. Pero que entonces yo no sé, se le olvidó lo que es el ayuntamiento. No, ellos no se lo olvidó, ellos dicen que lo quiten. O sea que el ayuntamiento no sea responsable de eso, sino que sean los usuarios. Me parecería como es un elemento para
tratar de romper lo que es la intención del pacto. O sea, no, vamos a seguir en el caos, olvídense de eso. Aquí vamos a incidentar esto. Es como los abogados, ¿no? Sí. Cuando tienen un caso perdido, que hacen, vamos a desbaratar esto. Y duran 8 años discutiendo. Sí. Yo estoy casi seguro. Tienen que convencerme que no es así. Pero mira, por ejemplo, o sea, no, eso son ideas descabelladas. Eso no son... Yo dije que hay muchas... No son malas intenciones. Que se compren una peluca. Sí, puede ser. Porque tiene que ser... ¿Por qué tú me miras a mí? Sí, yo tengo más cabello, Pero te está creciendo, no sé, hay algo raro, hay que investigar eso. Silenium. Vamos a hacer, así se llaman. Silenium. Pero eso es... Valga la publicidad. Era para otra cosa y me está haciendo que hacer el pelo. Pero es una pastilla que usted ve. Sí, una vitamina. Pues mira que bien, bien. Selenium. ¿Y una pastilla que era para el estómago? No, para otra cosa. Con biotina. Pero mira lo interesante de esto, señores. Yo soy pro empresario, ¿verdad? Y soy amigo de todos los que están ahí. Pero hay cosas a veces que uno como que la ve y no la logra entender. Porque se combina esto con el tema de la modificación de la ley del Código de Trabajo, donde los empresarios quieren eliminar algunas conquistas que yo en el diccionario me puse a buscar cómo le llamarían a esto, que no di que señores, derechos adquiridos. Estoy de acuerdo con el empresario. No, tú eres empresario. Derechos adquiridos. Pero espérate, podemos estar de acuerdo en una forma de algo que debe tener una convención obligatoria porque tú tienes un derecho adquirido. Perfectamente. Entonces. Pero hay que modificar el código. Yo estoy claro en que hay que modificar el código, porque el código se modificó la última vez, ¿cuándo fue? Bueno, en los 90 y tantos. Sí. ¿Verdad? Hay que modificarlo, igual que también hay que modificar otras leyes y la de la seguridad social, que también ellos ahí tienen un impacto con el tema de doble tributación, según lo que dicen. Así es. Pero, y los constructores yo estoy de acuerdo que hay pero eso, a tú eliminar algunos derechos adquiridos y el pago de las embarazadas, eso no va como con el tema de la justicia, o no sé si se parece injusticia. Pero la moción de que esos costos de una generación, de una energía cara, que son derechos porque están por un contrato establecido, ofrezca o no energía. Y eso no hay una crítica para nada. Cara, costosa y mala. Mala. Pero nosotros estamos de acuerdo. Yo acepto que es así, porque eso fue así que se firmaron. Entonces, yo no entiendo que el gobierno puede cambiar las reglas cuando hay algo firmado. Igualmente los empresarios no pueden cambiar las reglas. Tampoco pueden cambiar las reglas, ni siquiera proponerlas. Porque eso es lo que se llama injusticia. Y ahí volvemos con el comunicado aquel. Por lo tanto, yo quería hacer esa observación para que la gente entienda por dónde va la cosa y por dónde le entra el agua. Vamos a un corte comercial que es el último y venimos a piso y volvemos entonces con el presidente de la República. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Andrés Terrero, José Manuel Luna y Ezequiel Molina Lizardo. En la última parte que transmitimos de la intervención del presidente en su rueda de prensa, le preguntaron si Leonel Fernández era amigo o compañero. El presidente dijo las dos cosas. Y la dijo sobrio, tranquilo, sin aspaviento, pero claro. Y a mí me gusta esto, y me gustó incluso la pregunta, aunque la pregunta era capciosa. Pero me gustó porque le da la oportunidad al presidente a contestarla como debe ser, como él la siente y como es la realidad. Porque, como hemos dicho nosotros en Agenda Económica, y se lo hemos dicho a todos nuestros amigos, no compren enemistad entre Leonel y Danilo. No compren eso, que eso no existe. Esa gente tan clara. Aparte de ser amigos, están claros que son los líderes del partido. Y ellos tienen la decisión de quién va a ser el candidato presidencial del PLD en el 2016. No hay enemistad, no hay en cierta manera disputa, pero lógicamente, como hemos dicho, entre ellos dos, que son los dos líderes máximos del partido,
Sencillamente también cada político tiene que decir, bueno, mira, esta es mi fuerza y esta es la tuya. Porque de eso se trata, de eso se trata. Y hemos dicho, por ejemplo, Reinaldo Párez Pérez, que para nosotros es la tercera fuerza del PLD, también está Francisco Javier, está Temito Clemontá, está Radamés Segura. Usted dirá, bueno, pero ellos saben que no van. Y usted dirá, ¿y entonces por qué siguen? Bueno, porque tienen que demostrar hasta dónde llegan, cuál es la fuerza. Y mañana tal vez van a ser entonces presidentes, si no en el 16, pues en el 20, el 24, el 28. Por eso decíamos que en el PLD hay una gran fábrica, lista de personas que son presidenciables. Entonces, en lo de la reelección, se la hicieron también, él dijo que no tiene momento, que pronto está llegando. ¿Por qué? El presidente, si tiene una convocatoria el 19 del comité político, no se va a adelantar a dar un criterio y un parecer de lo que él considera de la reelección. El domingo se sabrá o no se sabrá. Es posible que ni siquiera el domingo se sepa. Yo sí sé que solamente Leonel y Danilo van a decir cuándo se decide quién es que va el 16 a ser el candidato del PLD. Vamos a la última parte. O quizás el presidente, decide hablar antes del 19. Todo es posible, ¿no? Podría ser. Pero no, yo no creo, tratándose del presidente que él mismo dice, yo no hablo mucho, yo sé cuándo hablo, no quiero... Pero también él puede hablar para decir lo que sea. Yo espero que él no va a hablar. Para decir lo que sea, porque realmente él tiene el derecho de... Sí. El derecho, no la parte legal. O sea, él tiene el derecho de decir que quiere ir a una reelección, pero no tiene la parte legítima. Un tema más se fue lo de la popularidad y de Correa, que habló, que el presidente está siendo apreciado por los otros presidentes con un buen desempeño. Claro. Y mira, realmente Panamá le ha preguntado sobre la educación, sobre la visita de los domingos. Fíjense que el presidente, como lo hemos dicho nosotros, la visita de los domingos es como... algo personal. Pero es como el acabado de su gobierno. Es como cuando él termina una obra o algo. O sea, fíjense que si él no va los domingos a un sitio, él siente como que no está gobernando. Oye, pero él llegó de madrugada, sí. El sábado. Sí. O sea, él llegó antes pero de él las 12 no fue el de la domingo, noche. él no viajó el domingo. Claro que sí. No viajó. Pero claro que sí. ¿Sabe Dios que fue? Se fue, sí, Claro que sí. Sí, hombre, a Payollito, Pollito. Hermano, él llegó como a las 9 o 10 de la noche. Y se fue al otro día. Y a las 8 de la mañana estaba saliendo. Sí, Payollito, una cosa así. Sí, el mismo domingo. Sí, o sea, esa es su tarea. No, es que... ¿Sabe Dios la guachipa que le cayó en un viaje de eso? La satisfacción que él dice que... Vamos con la última parte de esa intervención. Vamos a irlo. Y entonces, él llevó sus tramos del financiamiento que nos iba a dar a cada país, y el financiamiento que íbamos a tener y la tasa de interés que nos iba a cobrar. Eso es, mire, eso para República Dominicana en el momento en que se hizo, ustedes no saben el valor que tenía, porque fue pasando la crisis bancaria del año 2004. Yo vine, tan pronto ganamos las elecciones, a tratar de conseguir un financiamiento de petróleo con Venezuela. Y entonces eso para nosotros tiene un significado extraordinario. Ahora, Venezuela tiene sus propios problemas, que son internos de Venezuela. Y es a ellos quienes les corresponde buscar una solución. Nosotros tenemos que mantener nuestras relaciones tanto con los Estados Unidos, en el que tenemos un tratado de integración con Centroamérica y los propios norteamericanos. No se olviden que nosotros tenemos en la República Dominicana 600 empresas en zonas francas, que la mayoría son de capital norteamericano, que están ahí y que nos han ayudado a crear cerca de 200.000 puestos de trabajo, que eso es importantísimo para economía como la nuestra. 200.000 puestos de trabajo es una ayuda inmensa que nos están dando, porque si esos trabajos directos, si esas empresas no estuvieran establecidas en la República Dominicana, muchos fueran la gente que estuvieran en otras actividades, especialmente delictivas. Presidente, los productores agropecuarios, un segmento está sufriendo los estragos de las medidas que están tomando otros países por la presencia de la mosca de los vegetales en la República Dominicana. ¿Cómo el gobierno, qué propone hacer el gobierno, qué se plantea hacer el gobierno para asistir y ayudar a estos productores? Y veo que su costa está mucho mejor. Sí, está mejorando, gracias a Dios. Gracias al doctor Girardi. ¿Vamos a hablar de eso o de lo otro? Pero yo le voy a decir porque es bueno que se sepa, porque la gente puede creer que yo estoy enfermo. Yo no estoy enfermo, eso es lo primero. Lo que me han dicho los médicos que yo lo que tengo es un estado reaccionario.
Estoy reaccionando a un químico que absorbió mi cuerpo durante un tiempo largo. Sucede que en la campaña electoral yo me montaba en el vehículo a las 6 de la mañana y me bajaba a las 10 de la noche. A mí se me quemó la cara usando filtros solares en exceso. Se me hinchó el rostro y yo fui a Colombia. Y porque ustedes saben que uno tiene que, en esos momentos, porque te matan. Y entonces en Colombia el médico me indicó, un dermatólogo me indicó una crema basada en hidrocortisona, en cortisona, tenía cortisona. Me advirtió que no la podía utilizar más de 2 meses, 60 días. Ahora, después que yo la usé, a la semana yo me curé. Pero cada vez que me rasuraba, entonces la piel se me irritaba. Y cualquier producto que me pusiera en la piel me lo irritaba. Menos el que me indicó el médico de Colombia. Entonces yo convertí eso en una crema después del afeitado. Y lo usaba todos los días. Y lo usé desde el año 2012 hasta septiembre del año pasado, que rebotó. ¿Qué es lo que me dice el médico? Que yo tengo un exceso de cortisona en el cuerpo. Y que el organismo tiene una glandulita que tiene encima del páncreas, que es la que genera la cortisona que el organismo necesita. Esa glandulita, según me dijo el médico, funciona como el bracito de un sanitario. Que cuando la cortisona dispara, cuando la glandulita dispara cortisona, el manguito se levanta. Y según el cuerpo lo va consumiendo, el manguito va bajando y vuelve y toca la glándula. Y cuando la toca, vuelve y dispara y vuelve y se levanta. Como mi organismo está lleno de cortisona, el manguito se ha quedado arriba y no baja. Y entonces la cortisona que debe liberar mi cuerpo no se libera. Hay que sacarme la que tiene en exceso para poderme curar. Y en eso están, porque si yo me pusiera cortisona, yo me curara de una vez. Incluso el 27 de febrero, un médico de la Florida, por teléfono, me indicó una pastilla de cortisona para que el rostro no se me hinchara y bajaran la coloración. Y yo lo usé, por eso yo no tenía nada, pero esa misma cortisona es la que me hace el daño. Entonces, si yo usara la cortisona, yo no tuviera nada. Pero me están desintoxicando para que esto desaparezca. Y me lo está haciendo con cosas elementales. Incluso aquí vino un médico de los Estados Unidos, de Nueva York, que me vino a hacer una biopsia. Y cuando vio el tratamiento se rió, porque hay mucho bicarbonato de sodio en ese tratamiento. Entonces él se sonrió como diciendo, mira lo que están indicándole a este. No me dijo nada porque esa gente son muy respetuosos, pero se sonrió. Y yo sé que era por eso, se lo dije al doctor y dice, no te preocupes que ellos no conocen los problemas tropicales. La mosca de lo que... Bueno, ese es un problema. Parece ser que eso es lo que entendemos, que algunos de los aviones que viajan a Punta Cana trajo la mosca del Mediterráneo en la barriga o en algún producto, y entonces esa mosca fue detectada en el área de Punta Cana. Ahí se han colocado unas trampas, una trampa en la que tiene una especie como una hormona, que todas las hembras vienen hacia allá, y entonces quedan presas, y los varones no pueden reproducirse. Y entonces, probablemente esa certificación sea levantada, la que dio el veredicto de que tenemos la mosca blanca en el país, porque no han aparecido más. Apareció una en Yuma, en la misma zona de Higüey, que pudo haber llegado, pero no han aparecido más. Y estamos trabajando con el Departamento de Salud Vegetal de los Estados Unidos. Ellos están trabajando con nosotros para levantar esa veda lo más rápido posible. Esa veda implica, hace daño a 61 millones de exportaciones de la República Dominicana. Sí, la mayor parte de esas exportaciones Canadá la está comprando, lo que indica que también es un apresuramiento. Yo ayer lo quería tratar en el SICA, pero después pensé que no, porque no vale la pena que uno siga hablando de ese tema cuando está en vía de solución. Y lamentamos que eso haya sucedido, pero eso es lo que pasa, cada quien tiene sus reglas. Si Estados Unidos tiene sus reglas y no permite que entren productos en un país que pueda tener esa mosca, porque no nos pueden acusar también de que trajimos la mosca a la República Dominicana, porque ¿qué culpa podemos tener? A veces los productores se desesperan y yo lo entiendo. Nosotros ahora estamos tratando con ellos de ver lo que tienen financiamiento del Banco Agrícola, que se le pare el cargo por la tasa de interés de esos productos, que se le congele, hasta tanto podamos superar el problema y volvamos a retomar los mercados. Bien, llegamos al segmento final. Hemos estado viendo diferentes partes de la rueda, vamos a decir una rueda de prensa que produjo el presidente Medina ante periodistas dominicanos en la Cumbre de las Américas en Panamá, una reunión privada. El presidente se refirió a dos temas importantes, el tema de su enfermedad en relación a
a lo que acontece en su cara, que evidencia que no es una dermatitis que tiene el presidente. Es una dermatitis provocada por un exceso de cortisona. Es una reacción que él tiene a un exceso de medicamentos. Muy dominicano, por cierto, los dominicanos somos muy automedicables. Sí. No, porque él no se automedicó, él siguió. No, lo medicó un médico colombiano. Un medicamento que no debió seguir. Exacto. Él usó un medicamento como si fuera un filtro solar. Exacto. Entonces, o un antiirritante. Evidentemente que violó un procedimiento, pero el presidente fue bastante claro y entendemos que lo que está pasando es algo evidentemente transitorio, que no afecta inclusive toda su capacidad de líder de la nación y de primer estadista de la República Dominicana. Pero te interrumpo un poco en esa parte. Realmente él reconoce que el error fue de él, fue un desliz del presidente seguir usando un medicamento con cortisona como si fuese un aftershave, o sea, una crema que puede afectar. Exactamente. Porque se estaba irritando y él entendía que la cortisona está catalogada como uno de los mejores descubrimientos de la medicina por todos los tiempos. Sí. La cortisona lo cura todo, pero tiene efectos secundarios muy fuertes. Y no en exceso. Precisamente, o sea, no, tiene que saber de acuerdo a lo que tú vas a, por qué la vas a suministrar, cuál es la gravedad y qué dosis va a dar. Sí. Pero tiene que, siempre la cortisona es por un cortísimo plazo. Máximo 2 meses se da la cortisona. Bueno, si no me lo dice, cortisona. Sí. Pero es un gran medicamento, un gran descubrimiento de la medicina, pero siempre por corto plazo. Entonces la cortisona se acumula en el cuerpo, como él mismo lo explicó. Sí. Para desintoxicarse se dura un tiempo que puede ser desde un día hasta un año. Si lleva los puntos rígidamente, o sea, correctamente. Sí, religiosamente. Sí, que tiene que ver incluso con su alimentación. Bueno, pero por lo menos el presidente fue bastante gráfico con la explicación. Muy gráfico, el manguito. Inclusive el manguito subiendo y bajando, pero además yo creo que tú dices que sí tiene una dermatitis provocado por eso. Es una dermatitis, que es un efecto secundario de correcto, pero por lo menos sabemos que no es una infección bacteriana, o que tiene un problema médico mayor. Ha sido provocado por él mismo. Sí, o sea, provocado por él mismo. O sea, él estaba usando como si fuera un aftershave. Sí, un desliz del presidente. O sea, que nada, pero... Porque fue tópica, la cortisona que él usó fue tópica. O sea, exacto. No fue bebida. Exacto. Hay cortisona que bebida. Yo pienso que el presidente ha sido bastante claro con el tema ese de la salud, porque eso siempre trae sus bemoles. De hecho, rápidamente él dijo algo, porque cuando él se fue a Colombia lo que quiso decir fue, me fui allá para evitar que aquí dijeran que yo estaba en un médico. Eso fue lo que quiso decir. Sí. Porque tú sabes cómo es, o sea, si se mete en Sedima o se mete en grupo médico asociado, el presidente está ahí. Porque le gusta mucho especular. Entonces fue allá, iba a un viaje para Colombia, que se iba a reunir con Santos, me imagino que fue esa vez, en esa oportunidad, y ella aprovechó de eso. Yo sé que estamos en los minutos finales. Aquí se le corre mucho. El Santos en la campaña se orinó. Hubo un problema accidente de la próstata. Accidente prostático. Se orinó y la prensa no siguió el tema. Se cayó porque la oposición lo usó mal. Y entonces eso lo que hizo fue que... Lo victimizó. Para analizar todo lo que aconteció en esa rueda de prensa, habló sobre el tema de la mosca del Mediterráneo y planteó que inclusive había tenido en mente conversar con el presidente Obama, pero que él entendía que las medidas que había tomado República Dominicana iban a ser validadas por las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los Estados Unidos y que eso iba a provocar que se levantase la veda que tiene la República Dominicana. Pero es bueno resaltar que el problema es realmente grave y mayor en la República Dominicana y que hay grandes pérdidas, hay quiebras, hay desempleo producido por los empleados agrícolas son jornaleros y cuando no encuentran frutas que cortar y vegetales que empacar, automáticamente no tienen trabajo y eso provoca un segundo paso peligroso y es que muchos proyectos de eso tienen compromisos financieros y se cumplen con flujos de efectivo que producen esos negocios. El presidente dijo que él espera que la veda se levante lo más rápido posible. Ahí también no estamos tan optimistas. Normalmente un presidente de los Estados Unidos podría tratar de influenciar, pero las autoridades regulatorias de los países desarrollados son muy psicorrígidas. E independientes. Y hay plazos fatales. E independientes. Exactamente, e independientes. Sí, por encima de todo. Pero yo, el tema de escepticismo yo tengo con solucionar eso rápido no tiene que ver con la exigencia fitosanitaria de los Estados Unidos.
tiene que ver con el problema del chantaje y la extorsión que nos tienen con los haitianos. También, Eso tiene nada que ver con la mosca ¿qué ya. parte? Es parte Ellos están de eso. aprovechando para presionarnos con eso. Es parte yo- de eso. yo- Aquí se puede perfectamente, yo creo que- perfectamente mandarle ahora mismo frutos y vegetales a los Estados Unidos sin la mosca del Mediterráneo. Perfectamente puede ser. Perdóname, yo creo que hay de todo en la viña del Señor. El gobierno dominicano ha admitido que No, hubo pero un es que fue el fallo, protocolo. que Tiene hubo que un fallo. quien se lo comunicó a Estados Unidos fueron los dominicanos. Bueno, pero precisamente todo porque fue realidad. Está bien, no, pero mira, no es que no es. Oye, pero mira, yo no estoy mira, diciendo que no hay mosca del Mediterráneo. pero mira qué interesante Lo que estoy diciendo esto. es que con todo y la mosca del Mediterráneo, Sí, aquí sí. se le pueden mandar furgones de frutas y vegetales sin la mosca del Mediterráneo. Sí, Y además que no pero es nada, mira, porque hay controles también. pero mira qué interesante, y esto es real. Me lo comentaba una persona ligada al grupo Rica. La semana pasada se le devolvieron 2 contenedores de piñas al grupo. ¿Ustedes saben por qué? Porque apareció Comején en el en el embarque. Pero el embarque con Comején simplemente No, porque- se devuelven, no, pero no porque- hay una prohibición. No, porque además el comején no afecta ninguna fruta. Pero realmente, pero hay una parte en el protocolo del último acuerdo de libre comercio, no puede haber ningún bicho, como dicen ellos. Sí, en el pero lo que furgón te ni quiero, paletas. lo que Sí, te porque- quiero decir, porque lo que lo te que quiero yo- decir es lo siguiente, que ese embarque fue retirado, pero si ese grupo exporta otra vez lo mismo y no hay eso, se fue para los Estados Unidos. Exacto, así es. Claro. Terminó el Bien, tiempo. Ya se terminó. Sí, sí. Amigos, gracias por su atención, que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa. Nos vemos. Buenas noches.